El odio crece en España. Los episodios de violencia contra las poblaciones racializadas, colectivos de migrantes, LGTBI, crecen con fuerza mientras avanzan los discursos de la ultraderecha. Murcia se ha convertido en el bastión electoral del discurso de la ultraderecha internacional. Los mensajes contra musulmanes y migrantes han concluido con un aumento sistemático de la violencia. En fin, hay una sucesión de hechos que además ha venido a coincidir con la presencia política en las instituciones de la extrema derecha. Y es importante resaltarlo porque estos condicionan los presupuestos y las políticas con debates falsos que no estaban en la sociedad. El 12 de junio, un exmilitar retirado, al grito de "moros de mierda", acabó con la vida de Younes Bilal con 3 tiros en el pecho. Un migrante marroquí que deja 3 hijos y una mujer. Residente desde hace décadas en la región de Murcia, que ahora ha interpuesto el silencio administrativo mientras la crispación crece en la tercera región española con mayor tasa de inmigración. Pues yo lo que pido es justicia para Younes y que no se quede como que no ha sido con racismo. Yo no digo que todo el mundo sea racista, porque yo no lo digo, pero él sí. Incluso él lo gritó cuando lo mató, dijo un moro menos. El odio, el racismo, la xenofobia o la homofobia tienen culpables en Europa, la ultraderecha creciente, y que en España también está ocurriendo. En los últimos años, la ultraderecha se ha convertido en la tercera fuerza política del Estado español. Su bastión, Murcia, se ha convertido en la región donde ha aumentado los delitos de odio en más de un 20%. En junio de 2021 se produjeron varios crímenes racistas. El primero de ellos, la vida de Younes Bilal, un migrante de origen marroquí que fue asesinado con 3 tiros a bocajarro en el pecho al grito de "moros de mierda". Su asesino está ahora en prisión, un antiguo militar que gritó y que se enfadó con los compañeros de Bilal cuando estaba en una cafetería tomando el café. Gritó en varias ocasiones varios comentarios racistas vinculados a los mensajes de odio de los últimos meses de las fuerzas ultraderechistas. Ahora su bastión, Murcia, con un 13% de población migrante, vive la crispación ante el aumento de las fuerzas ultraderechistas, pero también de la llegada a las instituciones de estos cuerpos políticos. Estaban aquí, Younes bajó con su mujer de la casa para comprar cena, del kebab para la casa, para llevar, y mandó a su mujer y a su hijo por la cena y llamó a mis amigos, que son amigos nuestros, todos son amigos nuestros, para quedar aquí para tomar algún café o lo que sea, para hacer tiempo, para que cuando venga su mujer y se suban a casa después. Y nada, se sentaron aquí a la mesa y tal, y se ve que la camarera conocía a los chicos. La cámara no sé si ha terminado, yo no sé exactamente si ha terminado el turno o es una pausa, pero bueno, que se ha sentado con ellos y se levantó a por algo, que se ha ido al baño, se levantó por algo, por bebida o lo que sea, y el otro, Carlos, el asesino, le cogió de la mano y le dijo: ¿qué hace? Pues sentas con los moros de mierda. Y ella pasó de él, se sentaba con ellos y insistía: moros de mierda, iba a la mesa, le cogía las bebidas, las tiraba. Y nada, y se levantó el Younes, discutió con él, fue una discusión normal y corriente como todas las discusiones del mundo, y nada, y él a lo mejor no le ha gustado eso, que le sentó mal que una camarera, una española que se sentara con marroquíes, le dio como rabia, y nada, fue a su casa, se cambió, se trajo la pistola a bocajarro, a sangre fría, sin pensarlo 2 veces, y le pegó 3 tiros al Younes.
ocurrió la peor pesadilla, creo que a alguien le podría pasar. Para mí, yo creo que es como una película que tú piensas que nunca te va a poder pasar y por desgracia pues me tocó a mí. Yo diría que muchas veces la gente o lo que sea por internet, por los medios que sean, deberían de ponerse también en el dolor de las personas e intentar no hacer más daño, y a la hora de hablar que intentaran primero enterarse bien las cosas como son. Yo no digo que todo el pueblo de Mazarrón, ni del puerto, ni pedanía sean racistas. Yo eso no lo he dicho. Yo he dicho que el que lo mató sí es un racista, porque él mismo dijo un moro de mierda menos. Por eso no incluye a los demás. Yo no digo que incluya a los demás. ¿Cómo te lo explicaría? A lo mejor dicen que es que yo pienso que todo el puerto es racista. Mentira, yo eso no lo he dicho en ningún momento. Yo solo he dicho que el que lo mató sí es un racista. Es un golpe duro que nos deja en sentido caos de todos los vecinos, los conocidos y todas las personas que conocen a Yunes, porque era una persona querida, todo el mundo, y de todo, españoles como marroquí, como ecuatorianos, como africanos, de todo el mundo. Tiene muchas relaciones sociales aquí, porque casi todo el pueblo lo conoce. Hay partidos políticos que hace tiempo empezaron a sembrar odio hacia otras razas, hacia extranjeros, y ahora esa es la cosecha de lo que han sembrado los políticos. Sí, yo conozco a Yunes porque es amigo mío y siempre aquí está bueno con todo el mundo, no con marroquí, con español, con todo el mundo, no solo con musulmán o con marroquí. Ese es bueno con todo. Esa cosa, por eso nosotros, la verdad, todavía yo no he olvidado cómo eso mata a Yunes. Eso que nosotros, eso que pasa para Yunes, esas cosas, nosotros no le gustan esas cosas, no. Eso para todo el mundo, no para marroquí o para musulmán o para eso. Esas cosas, esa que le duele a todo el mundo. Nosotros no queremos a alguien que mata a otra persona. Queremos la justicia para esa persona que está matando a Yunes. El pasado domingo 13 de junio, el ciudadano Yunes Bilal, que llevaba casi 2 décadas en España, fue asesinado con 3 tiros en el pecho en una cafetería del puerto de Mazarrón por Carlos Patricio, un exmilitar madrileño de 52 años, tras gritar "moros de mierda". Como resultado de tal crimen han quedado huérfanos 3 niños menores de 9, 14 y 16 años, y el dolor de una mujer que amaba a su marido. Después del asesinato de Yunes Bilal se sucedieron otras agresiones que tenían el mismo tinte, que tenían el mismo componente racista, y están aquí en la memoria también. Estos 15 días desde el 13 ocurrió en la cola de un economato en Cartagena. Acuchillaron a una persona de nacionalidad ecuatoriana cuando iba a llenar su bolsa o cuando acompañaba a un familiar para llenar con la bolsa de alimentos. También al grito "los sudacas nos quitan los alimentos". O recientemente, esta misma semana, hemos conocido en una fábrica cerca de aquí, en Alhama de Murcia, como a un chaval que ya vivía 20 años aquí,
que le habían dado un puesto de trabajo, el capataz el jefe del taller, le dijo a la persona: el moro te ha quitado el puesto, y la reacción que tuvo la persona a la que habían rechazado es golpear con una barra de hierro, abrirle la cabeza a esta persona que es de nacionalidad marroquí y hoy se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos de La Resaca, de un hospital público de Murcia. En fin, hay una sucesión de hechos que además ha venido a coincidir con la presencia política en las instituciones de la extrema derecha. Y es importante resaltarlo porque estos condicionan los presupuestos y las políticas con debates falsos que no estaban en la sociedad. Esos debates de hay que expulsar a los musulmanes, no hay que dar dinero para los centros de acogida. Es decir, un debate que saben perfectamente que no se pueden dar y lo único que hacen es generar odio en sus seguidores. El racismo se ha convertido en uno de los grandes retos del nuevo ejecutivo del gobierno español. Para ello se ha puesto en marcha un consejo para analizar esta situación. Los delitos de odio en España pasan por las discriminaciones raciales, principalmente de las personas negras o de origen del norte de África. Además de ello, el discurso del odio y las noticias falsas propagadas por los diferentes grupos ultraderechistas se han expandido en una sociedad como es la española, con un fuerte arraigo a los mensajes islamófobos. Hoy nuestra compañera Lucía Muñoz nos trae un análisis sobre la realidad del racismo en el Estado español. Somos residentes, queremos ser votantes. El puerto de Mazarrón volvía a ser ayer por la tarde el punto de encuentro de cientos de jóvenes para mostrar su repulsa a los hechos que el pasado domingo acabaron con la vida del joven Younes. Con pancartas y al grito de justicia piden una condena acorde a este ataque que tachan de racista. ¡Justicia! ¡Racismo no! ¡Racismo no! ¡Igualdad! ¡Racismo no! En el suelo yace Younes, la víctima, marroquí de 39 años, abatido a tiros. Y además diciendo no quiero moros. Antumi Tosige Payas, historiador y activista panafricano y también presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, aquí en España, donde lo encontramos y donde estamos hablando ahora mismo con usted. Bienvenido a Entre Fronteras. Gracias, bien hallado. ¿Están aumentando estos delitos de odio? Y no cabe duda que están aumentando. Ha habido momentos en los que ha habido más ataques que en este momento. A finales de los 80, a principios de los 90, con todo el auge del europeísmo, hubo un auge también de todos estos movimientos, sobre todo de los neonazis, de estos grupos neonazis. Pero en este momento tenemos un auge. Tras unos años de relativa calma, aunque el racismo siempre ha estado presente, siempre ha habido ataques, siempre ha habido agresiones, pero es verdad que hay un repunte importante. Y eso se demuestra a través de las encuestas y de los estudios que se están haciendo. Se observa que hay un crecimiento del racismo. Sí. Y en este caso, ¿podría estar vinculado el aumento de los delitos de odio con la llegada de la extrema derecha a la política española? Me interesa añadir una puntualización, y es que no solamente las personas migrantes o de origen migrantes son víctimas del racismo. También hay personas que llevan viviendo en España tantas generaciones como cualquier otra persona designada como blanca y que sufren el racismo y lo han venido sufriendo históricamente. Por ejemplo, integrantes del pueblo gitano o integrantes de la comunidad afro que llevamos siglos viviendo en España, ¿no? Esto por una parte, ¿no? Y no cabe duda que efectivamente el auge de la extrema derecha y la normalización de los discursos xenófobos y racistas y machistas y homófobos está detrás de este auge, porque no hay otra explicación. Es decir, por más que haya problemáticas coyunturales, como pueda ser pues, lo que ha sucedido con la pandemia mundial, pero esto no explica el auge que está habiendo. Lo que lo explica
está clarísimamente ligado a los discursos políticos y sobre todo a la legitimación de los discursos xenófobos y racistas en el espacio público, en el espacio de las instituciones, cosa que antes pues, no estaba ahí legitimado, aunque hubiese muchos sectores de la población que pensasen así, no tenían un canal institucional para expresarlo. Antumi, ¿qué está fallando en las instituciones para que suceda esto, para que de alguna forma estemos volviendo atrás en el tiempo? Bueno, aquí hay varios problemas. En primer lugar, el racismo es estructural, forma parte de la contemporaneidad y del funcionamiento socioeconómico del mundo desde finales del siglo XIV, XV, XVI. A partir del expansionismo europeo, el racismo pues, está imbricado en las políticas expansionistas europeas, colonialistas, esclavistas, etc. Esto está ahí, es un sustrato que está ahí, ¿no? Luego tenemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial el racismo pues a todo el mundo empieza a horrorizarle, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta de las consecuencias del racismo porque, claro, es un gran acontecimiento de genocidio que ocurre dentro del continente europeo. Lo que estaba ocurriendo fuera del continente europeo pues no interesaba, lo que ocurría en las colonias a las europeas y a los europeos pues no les concernía directamente, pues por lo tanto no lo consideraban un problema. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial se empieza a considerar como un grave problema. Y parece que ya nos estamos alejando en el tiempo de ese momento de shock posterior a la Segunda Guerra Mundial. Nos estamos alejando, se está perdiendo la memoria de los genocidios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se está perdiendo esta memoria y se está olvidando esto en la educación, se está haciendo como dejación de funciones para que no se repita, ¿no? Entonces, ya están estos acontecimientos para algunas personas quedando como muy lejanos y por lo tanto pues se está relajando la vigilancia del racismo. Y hay que estar muy vigilantes con el racismo porque sabemos que es la causa de los mayores crímenes contra la humanidad, ¿no? Entonces tenemos que estar muy vigilantes, ¿no? También ha sucedido que un sector de la izquierda, que es racista también, pero que siente que no puede declararlo públicamente, porque obviamente entra en contradicción con las ideas de izquierda, pues ha dejado crecer a determinados sectores de la derecha para que les hagan el trabajo que ellos no quieren hacer. Porque ese sector de la izquierda, lamentablemente, pues también es anti-inmigración, antidiversidad cultural, etcétera, etcétera. Entonces ese sector ha dicho, bueno, mira, estas personas de los partidos políticos de ultraderecha están creciendo, no nos gusta casi nada de su discurso, pero por lo menos puede ser que contengan algo en la inmigración, ¿no? Porque existe este gran miedo de que la inmigración es un problema para el país, cuando la inmigración, las migraciones en general, pues son una constante de todos los países del mundo y no tienen nada de particular ni nada de catastrófico como se nos intenta vender, ¿no? Entonces, se le ha dejado demasiado hacer a la extrema derecha, se le ha dejado crecer, no se ha creado la legislación necesaria para que la extrema derecha no pueda medrar políticamente por esos dos factores. El primero, la lejanía ya respecto a los hechos de la Segunda Guerra Mundial, que parece que cuanto más lejos pues menos importan, y no, siguen siendo igual de relevantes que en su momento. Y por otro aspecto es que los partidos de izquierda y los de la derecha moderada pues han dicho, pues mira, estas personas suplen una función que quisiéramos suplir nosotros, pero que no podemos y que por lo tanto pues les dejamos hacer y no han confrontado tanto como debieran estos discursos tan peligrosos. Una sociedad cada vez más diversa, cada vez más plural, donde convivimos personas migrantes, personas migradas, con una tradición histórica en el movimiento de los desplazamientos humanos. ¿Cómo puede afectar esto a la convivencia de esta sociedad? Es muy preocupante y es extremadamente peligroso. Ya esto ha sido señalado por todos los organismos internacionales. Antes de las grandes persecuciones hay un discurso. Y cuando se produce un discurso de desprecio, se produce un discurso de cosificación, incluso de animalización, de criminalización de determinados colectivos, es la antesala a los peores horrores de la historia. Siempre que ha habido un genocidio, una persecución masiva, deportaciones masivas, incluso conflictos civiles, etcétera, ha habido un discurso que precedía todo eso. Y si no somos conscientes de eso, estamos poniéndonos al borde del abismo. Entonces, es muy importante atajar los discursos que menosprecian a colectividades. Es muy importante, es fundamental. Si no tenemos este horizonte muy claro,
acomodados como estamos en la idea y acomodadas como estamos en la idea de que la democracia ya está consolidada y que no hay posibilidad de volver atrás, nos vamos a llevar unos disgustos terribles. Pero unos disgustos terribles porque lo que va mal siempre puede ir a peor. Siempre puede ir a peor. Y es que tenemos la experiencia histórica. La experiencia histórica nos dice que toda persecución de cualquier colectivo va precedido de un discurso. Y además conocemos perfectamente las características del tipo de discurso. Se trata de criminalizar, se trata de menospreciar, se trata de convertir en demasiado ajeno, algo que no tiene por qué ser ajeno, sino que tiene mucho en común con el país, ¿no? También esta idea que se difunde desde todos los medios de comunicación de que la inmigración es algo nuevo en la historia de España es absolutamente falsa. Tenemos que, yo como historiador, pues este tema me interesa mucho, sobre todo a nivel educativo, ¿no? Tenemos que recuperar este conocimiento de que este siempre ha sido un país diverso, siempre ha sido un país diverso en el que ha habido diferentes colectividades viviendo en él. O sea, esto no es algo nuevo, ni empezó ayer ni terminará mañana. Entonces, más vale que nos acostumbremos a este hecho, que aparte es un hecho enriquecedor al máximo, ¿no? Pero hay que estar muy, muy, muy atentas y atentos a los discursos de odio, a los discursos de menosprecio, a los discursos de cosificación, de animalización, a las generalizaciones burdas, ¿no? Hay que estar muy atentas y atentos a esto, porque de verdad que son la antesala a los peores crímenes y los peores horrores. Y de hecho, lo estamos viendo, es decir, ahora empieza esto con un goteo, pero puede ir a más. Entonces, es fundamental cortar de raíz todos los discursos, sobre todo los institucionales, porque tienen una legitimidad entre la población, pues cortar de raíz esos discursos institucionales que puedan lesionar los derechos de diferentes grupos que siempre se nos considera minorías, pero cogidos en conjunto somos mayoría. Es decir, todas esas minorías sumadas en realidad son la mayoría porque realmente el estándar ideal que se propone en la sociedad lo cumplen muy pocas personas, ¿no? Hombres heterosexuales, blancos, etcétera, etcétera, de clase media, etcétera. Eso al final lo cumple una minoría de personas, ¿no? Entonces, hay que evitar en la medida de lo posible que esa minoría en realidad pues ataque al resto de colectividades que existen. Antonio Tuasigé, presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en Entre Fronteras. Gracias a ti. El odio y el racismo hacia las personas migrantes se está produciendo no solo en el Estado español. Los delitos de odio han crecido en las diferentes regiones de los países del norte, principalmente de la Unión Europea, donde las fuerzas ultraderechistas han crecido en regiones como por ejemplo en Hungría, donde Viktor Orbán, el presidente de este país, ha mantenido políticas anti-migrantes y también anti-refugiados. El creciente odio y también la desinformación dentro de los procesos de información de las redes sociales está perjudicando a la convivencia de una Europa que trató de forjarse en la paz y sobre todo por la solidaridad de los pueblos. Sin embargo, los gobiernos y las crisis que han derivado también por parte del sistema capitalista ha hecho de que el enemigo sea las fuerzas más vulnerables y donde la ultraderecha ha aprovechado ese mensaje para diferenciar a unos y otros en mitad de una crisis, ahora la del coronavirus. Así llegamos al final de nuestro programa de Entre Fronteras. Les invitamos a que sigan en sintonía con nosotros y también a la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras.